Hola y bienvenidos, soy Miguel Ángel Roque y hoy vamos a ver un add-on que es Sport Paper Mode, que tiene una finalidad y una utilidad muy limitada, pero que resulta muy interesante, sobre todo si en algún momento queréis hacer un prototipo de vuestro modelo para verlo físicamente y no tenéis acceso a sistemas como de impresión tridimensional, ¿vale? Que es con lo que se haría ahora mismo, ¿vale? Estos sistemas son muy caros y muy complejos, y sin embargo lo que vamos a hacer es, por medio de este addon, es generar unos desplegables en papel con los que vamos a poder recrear nuestro modelo en papel en el mundo real, ¿vale? Que es lo interesante, ¿vale? Bien, el addon en concreto es este, Sport Paper Model, creado por Adam Dominic, y como aparece aquí, nos va a generar en el menú de exportación una nueva opción que es Paper Model, que son archivos, como veis, SVG, son archivos vectoriales. Y bueno, si hacemos clic sobre esta opción, nos saldrá el típico menú de exportación, y aquí a la izquierda, abajo a la izquierda, tendremos una serie de opciones que vamos a ver un poquito más adelante, pero lo único importante es que tendremos que especificar el nombre de archivo. Yo voy a poner test, ¿vale? Este documento ya lo tenía guardado para tener aquí la carpeta, ¿vale? Este documento origami.blender es este de aquí, y cuando yo le dé a exportar, todos los archivos se generarán en esta misma carpeta, ¿vale? Cuando yo le dé aquí a exportar, me va a devolver un error, ¿vale? Que es este. ¿Veis? Como veis, Blender me está informando de que una de las islas es demasiado grande para el tamaño de papel y que prueba a escalar el modelo o la isla de forma manual. Y bueno, la mayor parte de la gente carga el addon, prueba a exportarlo, y cuando le da este error dice esto está roto. Eh, no es ese el caso, ¿vale? ¿Qué está pasando? Aparte de lo que nos decía Blender, ahora mismo se está dando otro error, y es que, como es una figura muy irregular, Blender no sabe por dónde empezar a desplegar eh, nuestro objeto. Se solventa de una forma muy sencilla, que es entrando en el modo edición, ¿vale? Seleccionando un par de aristas, ¿vale? Y marcándolas como costura, ¿vale? Como si hiciésemos un unwrap. Cuando hacemos un unwrap de un modelo para desplegar sus UVs, también lo hacemos así. Nos vamos al menú shading y marcamos costura, ¿vale? Para que se queden, como veis, ahora están marcadas en rojo estas aristas, y le estamos diciendo a Blender que tiene que cortar por ahí, ¿vale? Si ahora pruebo a exportar de nuevo, como veis, no me ha devuelto el error y aquí me ha generado este archivo, ¿vale? Si yo lo selecciono y lo abro, veréis lo que me ha hecho. Básicamente me ha hecho un despliegue de la geometría de mi modelo, le ha añadido automáticamente las pestañas y me ha marcado que esta cara, la cara 1, tiene que ir con la pestaña 1, la cara 2 tiene que ir con la pestaña 2 y demás, ¿vale? Entonces está muy bien, ya que esto simplemente ahora mismo lo llevaría a una impresora, recortarías por los contornos, doblaría siguiendo las instrucciones y obtendría una copia exacta en el mundo real de mi modelo en 3 dimensiones, ¿vale? Eh, Bien, vamos a seguir viendo cositas sobre este addon. Vamos a empezar ahora a ver ya las opciones de exportación, ¿vale? Que son estas de aquí. Y aquí tenemos presets que podemos ir creándolos. Por defecto no aparece ninguno. También podemos crear el map, pero bueno, esto tampoco se utiliza mucho. Aquí tenemos la escala del documento, que es 1:36 en la realidad, ¿vale? Acordaros que este es el cubo por defecto, que si nos venimos a la opción a la pestaña de escena y pasamos a métrico, y a ver un momentito, selecciono todo y cargo la información de laterales. Se supone que cada una de estas aristas tiene 2 metros en el mundo real de tamaño. Entonces, lógicamente no te caben en ningún folio. Entonces, lo que hace Blender es escalarlo
en función del valor que le ponemos aquí, ¿vale? Entonces aquí nos está diciendo que una unidad en el papel son 36 unidades en el mundo real, es decir, por ejemplo, un centímetro en el papel serían 36 centímetros en mi mundo virtual, ¿vale? Si vemos que nos aparece el mensajito, porque de vez en cuando aparece el mensajito que nos ha salido antes del error del tamaño de escala, del tamaño de isla, lo más sencillo es reducir la escala aquí, ¿vale? Pues podemos que uno sea 50 en la realidad o alguna cosa de estas, ¿vale? No hay límite de lo que podemos subir. Aquí tenemos la definición del papel que vamos a utilizar para la impresión, A4, A3, etcétera. También os digo una cosa, esto es muy relativo, ya que un archivo SVG es vectorial y podemos escalarlo hasta el infinito, ¿vale? Nos daría igual, en principio, cuál utilizásemos porque siempre se podría corregir, ¿vale? Los márgenes del papel son estos que veis por aquí, en el documento. No se ve aquí, pero aquí sí que se ve que tiene como una especie de margen, ¿vale? La resolución en pantalla, la verdad es que para este tipo de trabajos con 90 es más que suficiente, ¿vale? Si queréis algo muy fino, pues podéis subirlo hasta 300, eso ya dependerá de vosotros. Después, Create Tabs y Create Numbers lo que hace es cargarnos estas pestañitas y los numeritos, ¿vale? Estos que veis aquí y estas pestañas. ¿Por qué nos da la opción de ponerlo y no ponerlo? Pues porque dependiendo de la complejidad del modelo puede que no queden bien, ¿vale? Ahora después haremos una prueba con Susan y veremos que si mantenemos las pestañas no nos queda bien, ¿vale? Bien, y finalmente una cosa que está también muy interesante, aquí podríamos definir el tamaño de esas pestañas, ¿vale? Y aquí podemos llevarnos también la textura y los materiales con nuestro modelo. Vamos a ver algún ejemplo. Bien, vamos a hacer una cosa. Voy a aplicarle un modificador de subdivisión, ¿vale? Cosas que no hay que hacer. Si yo ahora que he aplicado este modificador de subdivisión exporto mi modelo, voy a darme cuenta enseguida, es 02, de que algo no marcha bien, ¿vale? Este es el documento. Fijaros que se ve exactamente igual que el primer documento, ¿vale? ¿Eso qué nos está diciendo? Que los modificadores no los interpreta, tendremos que aplicarlo, ¿vale? Si yo lo aplico y ahora lo exporto como test02, ¿vale? Bueno, me está diciendo que ahora que la isla es demasiado grande, entonces vamos a hacer una cosa, vamos a exportarlo y vamos a reducir su escala, vamos a poner 1.52 por ejemplo, y como veis ahora no me ha dado ese error, ¿vale? Por lo que estoy viendo me he pasado muchísimo en reducir la escala, pero como veis una vez he aplicado el modificador sí que me aparece correctamente depurado la geometría, así que es la geometría exacta del modelo con el que estoy trabajando. Uy, he abierto aquí otro programa sin querer. Bien, lo que os decía, los modificadores no los interpreta, aplicarlos antes de exportar, ¿vale? Es tan sencillo como eso. Otra cosa interesante, pues materiales. Si yo, por ejemplo, crease otro material, le pusiese un color, por ejemplo azul, ¿vale? Y se lo asignase a estas tres caras, se lo asignase a estas tres caras, a la hora de exportar, no me va a... Voy a reducir esto a un 40, ¿vale? Vamos a guardarlo como el test número 2, ¿vale? Como veis, no me muestra ese color, ¿vale? Si quiero que me muestre ese color, lo que tendré que hacer es muy sencillo. Aquí en la zona inferior, donde pone texturas, no texture, pues simplemente le decimos desde el material, ¿vale? Ahora, a la hora de exportar, perdonad, a la hora
desde el material y vamos a subirle esto a 30, por ejemplo. ¿Vale? Y aquí lo tengo. Como veis, ahora sí que me ha reconocido el material y me lo ha sacado en la impresión. Esto cuando lo imprimiese sí que se vería con el azul y demás. Al final podemos llevarnos incluso cualquier tipo de texturizado que le hagamos y demás, simplemente utilizando estas opciones, ¿vale? Entonces, Full Render es un poco más complicado porque te va a llevar también la iluminación, ¿vale? Entonces tener cuidado con esto si lo utilizáis. Bien, y bueno, más cosas que quería comentaros. Ah, sí. Por ejemplo, sobre las pestañas. En este modelo no aparece. Vamos a cargar un, un objeto nuevo, un cubo, y vamos a hacer un engon. Cosas que tampoco hay que hacer. Engons. Un engon, si no lo conocéis, es cualquier cara poligonal de más de cuatro caras, o cualquier cara que no tenga todos sus vértices alineados. ¿Vale? Se reconoce muy fácilmente porque, como veis, esto es un cuadrado, pero dependiendo de cómo me pongo en la posición, ¿veis? Aquí ahora se ve como un triángulo, ¿vale? Igual que aquí, dependiendo del ángulo en el que me ponga, no se ven todos los lados de la cara, ¿vale? Esto lo va a interpretar bien, ¿vale? O sea, nos lo va a sacar. Si yo aquí le digo, seguramente tenga que, vamos a poner test 3 y me lo ha sacado bien, ¿vale? Como veis, me lo ha sacado bien y aquí me ha puesto esa cara de 5 lados, igual que aquí. Pero, ¿qué pasa? Esto me lo ha sacado recto, mientras que aquí en la realidad está curvado. Cuando fuésemos a montar el modelo, veríamos que esta cara se curva, no queda plana. Entonces, no queda del todo bien, ¿vale? Entonces, tiene una solución muy sencilla, y es, antes de exportarlo, entramos en modo edición, seleccionamos todo y triangulamos nuestro modelo, ¿vale? Que es Triangulate Face, tiene un atajo que es Control T, que lo que va a hacer es convertir en triángulos nuestras caras, ¿vale? Si ahora lo exporto, voy a cerrar esto por si acaso, y voy a ponerle el nombre test4, ¿vale? Y veremos enseguida que esta cara no me la ha triangulado. Supongo que no la tendría seleccionada cuando le he dado a imprimir. Pues sí que lo está. Vamos a probar otra vez a exportar, porque debería haberla convertido en triángulos, ¿vale? 3-4, exportamos, no da error. ¿Por qué no me lo ha triangulado? Ah, vale, es igual que los cuadrados estos, ¿vale? Es esta cara de aquí, que como veis está triangulada, pero como está perfectamente alineada, no necesita marcármelo dentro del documento exportado. Si yo aquí desalinease esto un poco, ¿vale? Con que lo hagáis un poquito es suficiente, veréis que a la hora de exportarlo, ¿vale? Ahí ya está actualizado. Ahora sí que me lo ha marcado, ¿vale? Es una cuestión de que, por ejemplo, esta sigue siendo un cuadrado porque está perfectamente alineado. Como no es necesario que hagamos una doblez, pues no la marca, ¿vale? Aprovecho esto también para comentaros una cosa. Estas líneas de puntos son dobleces hacia adentro, mientras que esta línea que alterna guiones y puntos son dobleces hacia afuera, ¿vale? Para que lo tengáis un poquito más claro a la hora de hacer el modelo, ¿vale? Bien, simplemente me queda una cosa por explicaros para que lo veáis, un par de cosas. Sí, vamos a cargar a Susan, ¿vale? Que es este mono. Perdón, que como sabéis viene incluido dentro de Blender. ¿Qué pasa si exportamos este modelo? ¿Vale?
vamos a ponerle test 05, pues se van a generar varios problemas, ¿vale? Aparte de que las islas dice que sigue siendo muy grande, vamos a reducir la escala, vamos a poner 30, por ejemplo, a ver si así nos cabe, nos ha cabido. Y aquí tenemos nuestro modelo. Y fijaros el galimatías que tenemos aquí, ¿vale? Aquí no hay nadie que se aclare, ¿vale? Porque, por un lado, nos ha dividido el modelo en muchas piezas. Cada elemento que pone Island es una pieza distinta. Es decir, como no se puede desmontar el modelo de forma completa en una sola pieza, nos la separan varias piezas para que primero creemos, pues, por ejemplo, una oreja, después la cabeza y las peguemos, pero que vayan en principio por piezas separadas, ¿vale? Esto en principio suele hacerlo bien, pero en modelos muy complejos o que tengan caras poligonales muy pequeñas, como es el caso de Susan, da muchos problemas, ¿vale? Entonces, ¿qué haría yo en este caso con Susan? Pues mira, muy sencillo. Vamos a hacer varias aproximaciones hasta que logremos algo más o menos decente. Lo primero que haría yo es o probar a reducir el tamaño de las pestañas o directamente borrar, crear tabs y crear números, ¿vale? Si yo ahora esto digo, sacarme los 6 y yo creo que con 28 igual nos da. Vamos a probar. A ver si funciona. No lo he exportado bien. Y veis, ahora ya está mucho más limpio, ¿vale? No nos aparecen las pestañitas para saber por dónde tenemos que pegarlo, pero es muy sencillo. Aquí cuando recortemos simplemente dejaremos un poco de hueco para recortarlo y ya está, ¿vale? Entonces, sobre todo lo veremos muchísimo más limpio y más. Se nos queda un poco pequeño, ¿vale? Podemos probar a sacarlo con un tamaño más grande o incluso separarlo en varias hojas, porque esto de momento está saliendo en una única hoja. ¿Cómo lo sacaríamos en varias hojas? Pues sencillamente creando islas completas. Es decir, yo cojo, por ejemplo, todo ese contorno, lo veis que es un contorno continuo, y lo que voy a hacer es marcar la costura, y esto, cuando Blender empiece a recortar, va a ver que es una única pieza independiente. Y lo que va a hacer, o al menos eso espero, es generarme en otro documento esa pieza, ¿vale? Vamos a poner el test 7 y vamos a darle a exportar, ¿vale? Como veis, test 7 me ha generado aquí dos documentos. Por un lado este, que contiene solamente, no, bueno, solamente no, pero vamos a ver cómo es el otro. No es exactamente así, pero como veis, toda esta zona es la cara, ¿vale? Esto es la boca, ojos y demás, ¿vale? Entonces, ayuda a, como os decía, a tener controlado por dónde vamos a ir cortando la figura y vamos a ir sacando hojas para poder sacar con un tamaño más grande mi modelo. Como veis ahora no he tenido que escalar el documento a la hora de exportarlo porque ya va en dos hojas, entonces cabe de una forma más sencilla. Lo que tendremos que ir haciendo ahora pues es ir pues probando a poner estas cosas, pero con un tamaño seguramente más pequeño, de 1 milímetro o alguna cosa así. ¿Vale? Vamos a sacar un test 8. Creo que me ha dado un error. Exportar. Paper Model. Sí, test 8. Vamos a meterle un poquito de escala. Vamos a ponerle 25. Y vamos a exportarlo. Y aquí me ha devuelto un error bastante más complejo, ¿vale? El addon está en desarrollo, entonces es posible que os devuelva un error sin identificar. Si ese es el caso, pues lo que podéis hacer es simplemente recargar el documento o alguna cosa de estas. Vamos con esto y
probar a ver si así me lo saca, aunque me lo va a sacar muy pequeño. Seguramente sea demasiado pequeño. Vamos a ver qué error dice que es. No he encontrado la imagen para maquear. Vamos a ver. Vamos a quitarle esto. Y de momento no lo voy a poner. T8, exportar. Y sí que me lo saca. Bueno, sin más. No quiero extenderme demasiado. Simplemente que sepáis que podéis probar distintas combinaciones, distintos objetos. Funciona muy bien con prácticamente todos ellos. Y es muy grande este objeto. Vale, pues vamos a exportarlo. Vale, con 50 y exportado está. Y aquí tendré mi torus, ¿vale? Y bueno, simplemente también lo que os comentaba al principio, utilizarlo para hacer vuestros propios prototipos para verlos en el mundo real, los modelos que hacéis, si no podéis tener acceso a un sistema de impresión tridimensional. Y bueno, esto es básicamente todo lo que os quería comentar y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.